Vamos a segundo libro de Samuel, vamos a leer la palabra del Señor, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 5. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, del 1 al 5. Dice así la palabra con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿A quién los volvió a reunir? ¿A quiénes? A los escogidos. Me voy a ayudar a predicar. A los escogidos. Mira lo que dice la palabra. Él reunió a los escogidos, el rey David. Dice, reunió a los escogidos de Israel, que eran 30,000, versículo 2. Dice, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo 3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Sobre qué? Un carro nuevo. Primero les decía, escogidos. 2, un carro ¿qué? Nuevo. Quiero que tengan muy en cuenta estas palabras, porque voy a hablarles hoy sobre el arca. El arca de Dios. El arca de Dios representa la presencia del Señor. Dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mire, lo enfatiza 2 veces. ¿El carro cómo era? Nuevo. Era un carro jalado por 2 bueyes y era nuevo. Dice la palabra entonces, versículo, Usaí, hijos de David, llevaban el carro nuevo, versículo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel estaban ¿qué? Danzando delante de Jehová, con toda clase de instrumentos. Mira lo que dice, de madera, de haya, de arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. ¿Qué había? Una fiesta. ¿Por qué había una fiesta? Porque estaba moviendo el arca de Dios, el arca del pacto, el arca que Dios había creado, que representa la presencia de Dios. Era lo más importante para Israel. Había sido capturada años atrás, por años no habían tenido la presencia de Dios, el arca en el pueblo de Israel. Y Dios le manda a traer, y David hace una fiesta y comienzan a pasarla. Y él estaba contento, él estaba feliz. Había una alegría especial en el rey David por traer nuevamente a Jerusalén el arca del Señor. Pero mira lo que acontece. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, ¿qué pasó? Tropezaban. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Entonces uno como que se pone a pensar, ¿cómo? Israel trae el pueblo del Señor, David estaba moviendo sus escogidos, había una fiesta, estaban emocionados, pero Usa estaba cerca. Y cuando el arca, como quien dice, tambaleó, los bueyes se tropezaron y de repente dice la Biblia que este hombre sostuvo el arca. Sostuvo, se alcanzó a sostenerla para que no cayera. Pero ¿qué pasó con él? Falleció, murió. Continuemos con la lectura y ahora les explico unas cositas. Dice, y el furor de Jehová cayó contra él y lo hirió y mató en ese lugar. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Pastor, pero aquí hay una contradicción. La misma arca mata a Usa, pero acá la misma arca bendice a Obed-Edom. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Hoy quiero hablarte de lo importante
de darle valor y honra al llamado. Qué importante es darle valor y honra al llamado. ¿Sabes? Acá nosotros vemos cómo se está pasando el arca, cómo el rey David, el hombre de Dios, quería pasar la presencia de Dios una vez más a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Este hombre no había consultado a las personas correctas, no había consultado a los sacerdotes, no había escudriñado la ley. David era un hombre conforme al corazón del Señor, pero había pasado un tiempo y había perdido el enfoque. Sabes, muchas veces cuando mantenemos en la iglesia por años, por tiempos, nos entramos a una confianza en el ministerio. Muchas veces la familiaridad con mi apóstol, la familiaridad con mi profeta, la familiaridad con los pastores, con los generales, a veces entramos a una familiaridad y entonces nos damos cuenta que el llamado o el cargo, el privilegio que nos dio Dios a través de ellos, lo comenzamos a tener en poco y no comenzamos a honrar. Y comenzamos a hacer lo que estamos haciendo, el cargo o lo que nos dieron, lo hacemos por hacerlo, pero no somos conscientes para quién lo estamos haciendo. Hacemos las cosas por hacerlas, pero no las hacemos como debería ser, porque debemos entender que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Tenemos una guitarra, tenemos una batería, tenemos unos micrófonos, tenemos unos privilegios, tenemos unas cámaras, pero muchas veces servimos por servir. Servimos porque toca. Llegamos a la iglesia porque toca, pero se nos ha olvidado el principio que Dios nos enseña, la reverencia y el temor que tiene que haber para servirle a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Servirle a Dios con temor, servirle a Dios con el corazón. Usa había entrado en una familiaridad con el arca. Usa había pensado que era una caja más. De pronto se acostumbró. Y ahí puedo invitarte a que tú reflexiones. Tocas la batería, pero simplemente lo haces por tocarlo, porque sabes que es un instrumento y porque te gusta tocar la batería. De pronto el piano te gusta, es algo que te llama la atención y dices qué chévere. Te gusta ser líder. Qué lindo ser líder, hablar en un grupo de oración, qué chévere tener ese privilegio de compartir, guiar a otros. Simplemente estamos dándole valor a un cargo, pero no nos hemos dado cuenta que es un privilegio, pero también una responsabilidad. Levantar un grupo de oración como anfitrión, como líder, como supervisor, en el área donde estés. Qué importante que es servirle a Dios, pero ser consciente que Dios está mirando el corazón con el cual tú le sirves. Cuando sirves en protocolo, cuando sirves en padres espirituales, en guías, bueno, en el área que Dios te ha colocado. Lo importante es ser consciente que lo que hacemos, no lo hacemos para el pastor Javier, no lo hacemos para la profeta, no lo hacemos para una iglesia, no lo hacemos para una denominación. Tenemos que ser conscientes que lo hacemos para Dios. ¿Cuántos hoy dicen amén? Quiero que hagamos una pequeña como ilustración o un estudio. Números 4:15. ¿Qué dice Números? Capítulo 4, versículo 15. Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Mire, ¿quiénes tenían que llevarlos? Los hijos de Coat. ¿Quiénes eran ellos? Levitas. Ellos eran levitas. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las encargadas a los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Mire cuál era la responsabilidad. Moisés había entregado la orden de que cuando se moviera el arca de un lugar hacia otro, eran unas personas escogidas con el privilegio, con la responsabilidad de transportar el arca. Tenían que hacerlo de una manera que él había enseñado. Moisés había dado una orden Dios a través de Moisés, cómo debía transportarse, cómo dice la Biblia que tenía que llevarse en los hombros. No era llevarla en un carro nuevo. David tenía la mejor intención. David quería hacerlo de la mejor manera. David amaba a Dios. David era un hombre conforme al corazón. Él pensaba que era la manera de él. Sabes, muchas veces nosotros tenemos unas ordenanzas y unos principios que Dios ya nos dio. Pero a veces queremos llevar la Biblia a nuestra manera. Queremos vivir la vida cristiana como pensamos que sería lo mejor. Muchas veces pensamos que nos hemos modernizado y al modernizarlo entonces llevamos un evangelio light, tibio.
Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y el Señor nos llama a vivir cada día en santidad. Hemos cometido errores, porque perfecto solo es Dios, pero recuerda que nuestro deber es cada día asemejarnos más a Él e ir en el proceso para que lo podamos honrar. Dios te entregó a ti un cargo, Dios te entregó a ti una responsabilidad. Ahora Dios, ¿qué dice? Honra ese llamado. Sé consciente qué responsabilidad asumes cuando Dios te entrega ese lugar. Acabaron de tener un open house donde les hablaron sobre cada uno de esas áreas que tiene la iglesia. Espectacular. Pero recuerda, es algo que Dios te asigna, es una asignación que Dios te da para que lo hagas de la mejor manera, porque le debemos servir a Dios con el corazón y de la mejor forma. ¿Cuánto lo creen? Sírvele a Dios de la mejor manera. Sírvele a tu Dios. Si tienes que estar en la puerta, ese servicio tiene que ser apasionado. Si tiene que estar en la parte del aseo, hazlo con Jesús de una manera apasionada. ¿Sabes qué es lo que anhela Jesús? Que volvamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón. Es entender que hay que honrar. Honra ese privilegio. Tienes la parte de cámaras, listo, es el privilegio que Dios te dio. Tienes la parte de consolidar, es el privilegio. No sé qué área tú estás sirviendo. No sé el lugar donde Dios te ha colocado, pero sé consciente que ese lugar tendrás que darle cuentas al Señor, porque Él nos lo entregó para que seamos responsables. Dice la Biblia en Números 7:9, pero los hijos de Coat no les dio caballos, no les dio carros, porque ellos llevarían sobre sus hombros el servicio del santuario. Ellos había una oportunidad de tener caballos, había una oportunidad de tener, con bueyes jalaban los carros en ese tiempo. Tenía una oportunidad de darles a ellos o asignarles a ellos este tipo de carros, pero él dijo, no, ustedes, su servicio va a ser de otra manera. Hoy quiero decirte, el servicio a Dios no es a la manera del mundo, es a la manera que Dios nos dejó. ¿Y cómo se sirve a Dios? Con integridad. ¿Cómo se sirve a Dios? Con santidad. ¿Cómo se sirve a Dios? Diga, con la mejor actitud. ¿Cómo se le sirve a Dios? ¿Cómo se le sirve a Dios, iglesia? Con la mejor actitud. Sabes que a veces no hay actitud para servirle a Dios, y la actitud es importante en la vida de un creyente. Mucha gente se acerca a Dios conforme a tu actitud. Muchas veces gente que nos da la oportunidad a Dios de hablarle ve nuestra actitud, y si no es la actitud correcta, muchas veces se aleja de Dios. Hoy quiero hablarte de parte del Señor a través de esta palabra y decirte, no es en vano servirle a Dios. Dios recompensa a aquel que le sirve con el corazón. Es una promesa que Dios nos ha entregado. Pero sírvele a Dios de la mejor manera, con la mejor actitud. Cargar el arca cargar el arca es un privilegio. Cargar el arca, cargar el llamado, cargar el cargo, lo que Dios te colocó, no tiene que ser una carga. Tienes que aprender a verlo como un privilegio. Llevar el arca en ese momento no tiene que ser una carga. Uy, no, y ahora, no. Y David lo miró. Uy, no, qué peligro. Es más bien mandarla a la casa de Obed-edom, allá que la ubiquen esa arca. ¿Sabes? Dios anhelaba bendecir el pueblo de Jerusalén. Dios anhela bendecirte con ese privilegio que Dios te dio. Dios anhela bendecirte con ese llamado que Dios te dio, en ese ministerio infantil, en esa área donde Dios te colocó, en una cafetería, no sé, en el área donde te haya Dios llamado. Sírvele a Dios de la mejor manera y no como una carga. No lo mires como una carga, es un privilegio que tenemos de parte del Señor. Dice en Números 7:9, en una Dios habla hoy, dice, en cambio a los descendientes de Keat no les dio carretas ni bueyes, porque las cosas sagradas que ellos tenían que transportar deberían llevarse en los hombros, dice. ¿Cuál es la asignación que Dios te entregó? ¿Te dio una asignación de ser anfitrión? ¿Dios te dio una asignación de ser líder? Dios te entregó una asignación de ser maestro. ¿Qué área te entregó Dios? ¿En qué área Dios te ha asignado? ¿Un área en la parte de producción? No lo sé, pero algo sí te quiero decir. Recuerda, no te lo dio el pastor, no te lo dio un ministerio, te lo dio el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tienes que darle cuentas a Dios porque fue Él el que te colocó en ese lugar.
Dice en Primera de Corintios 4:2, Primera de Corintios 4:2 dice el Señor: ahora bien, se requiere que los administradores, ¿qué se requiere de los administradores? Que sean ¿qué? Hallados ¿qué? Fieles. Diga, hay que ser fiel. Mira, algo que Dios premia es la fidelidad. Cuando honramos a Dios en el llamado, Dios mira la fidelidad. Y sabes, no se demanda fidelidad de gente barata, no. La gente fiel es esa gente que está plantada, que crece, que echa frutos y que sabe hacia dónde está yendo. Hay gente infiel que pasa de iglesia en iglesia y nunca se afirma en ningún lugar. Sabes, ese no es el propósito por el cual Dios te lleva a un lugar. El lugar donde Dios te lleva es para echar raíz, para ser plantada, para crecer, para florecer y dar fruto. Pero si pierdes aquí, mañana vas a otro lugar. Tenemos nuestras diferentes iglesias asociadas. Está la iglesia de abajo, la de arriba, la de atrás. Varias iglesias tenemos, sí. Pero yo te hago una pequeña enseñanza, una exhortación. No andes de iglesia en iglesia, afírmate, echa raíz, crece, florece y Dios bendecirá tu fruto. Es vital, fortalece. No pases que más me gusta acá. Es que el viernes yo voy acá, el domingo acá. No vas a dar fruto. Y el anhelo de Dios es que des mucho fruto. Y que su fruto ¿qué? Permanezca. Diga, fruto que permanezca. Dígale, fruto que permanezca. Eso es lo que yo veo en la palabra. Dice la palabra que los administradores sean hallados como fieles. Cada uno se ha hallado fiel en la asignación que Dios le entregó. No podemos cambiar los métodos de Dios para buscar una zona de comodidad. No podemos cambiar los métodos de Dios para estar en una zona de comodidad. Le damos gracias a Dios porque hoy podemos hacer reuniones a través de Meet. Podemos hacer reuniones a través de medios virtuales. Podemos conectarnos a través de una cámara y compartir un mensaje. Pero muchas veces somos personas cómodas. No, yo veo el culto desde la casa. No, está lloviendo. No, yo la verdad me voy a conectar por mí. Yo me sumo al canal. Yo estoy ahí. ¿Sabes? Dios dice la palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El Señor exhorta a su iglesia porque hoy en día a través de las redes sociales podemos conectar, podemos mirar diferentes predicadores, pero Dios te ha llamado a ser parte de una casa, parte de una iglesia y honrar el llamado que Dios te dio. Dios te entregó un llamado, Dios te entregó un privilegio y hónralo, honra ese privilegio. Tienes que entender que ese llamado que Dios te dio, en el área que Dios te dio, con los dones, con las capacidades que Dios te dio, es para honrarlo, para ser responsable en ese lugar. Pero si tú estás desde casa, pero yo desde acá me voy a conectar y voy a compartir. Entonces mi trabajo es compartir. No, el trabajo de Jesús es tener la oportunidad de congregarnos unos con otros y de trabajar en este lugar nuestro carácter. ¿Sabes que la Biblia dice muy claro que el hombre con el hombre se forma? Cuando tú vienes a este lugar y tienes que estar sujeto a las diferentes actividades que manejamos en la iglesia, el protocolo, ubicaciones, sectores, diferentes, eso está formando tu carácter. No, yo me siento aquí. No, yo a mi manera, es que yo prefiero así. ¿Sabes? Yo creo que nos estamos quedando viejitos. Hagámoslo de esta manera. Hay un modelo, el modelo correcto, y es el modelo de la palabra. Aprende a servirle a Dios como Dios manda y te aseguro que Dios te recompensará, porque ese es el Dios al que le servimos. ¿Cuál es el propósito entonces? Que el llamado, que lo que Dios te asignó, el área que Dios te entregó, haz lo que hagas, hazlo con el corazón y de la mejor manera, porque eso traerá bendición. Dice, buscaréis primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Sabes qué es buscar el reino de Dios? ¿Sabes qué es buscar las cosas de Dios? Es estar conectado en las cosas del Señor, es servirle a Dios, pero no servirle de una manera mediocre, sírvele a Dios de una manera excelente. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y solo los violentos, diga violentos. Violentos, dice la Biblia, fuérzalos a entrar, sé violento. El Señor nos ha llamado a ser gente comprometida. Dios no quiere medias tintas.
Unas veces voy, te dan un privilegio y otras veces no vienes. Tienes el privilegio de servir en esta área, pero ay, no, es que me dormí, estaba haciendo frío. Dios necesita una iglesia prometida para ganar a Pasto para Cristo. Dios necesita una iglesia que honre el llamado que Dios le dio para alcanzar almas y llevarlas al conocimiento del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A eso nos llamó Dios, a ser una iglesia valiente, una iglesia comprometida, una iglesia que honre lo que Dios le dio. Honra el pastorado, honra el área donde Dios te colocó como general, supervisor. No sé el área donde estás sirviendo, pero aprende a honrarla y que no sea a la manera tuya, sino a la manera de Dios. Hay que madrugar. ¿Y por qué tenemos que madrugar? Hay que ayunar. ¿Y por qué tenemos que ayunar? Hay que leer. ¿Y por qué tenemos que hacer? Es que ¿por qué tenemos que? Ya, deje de colocar tanto pero. Dígale que está a su lado, no coloque tanto pero y sirva de la mejor manera. ¿Estamos o no estamos? Dice la Biblia en segundo libro de Samuel 6:3, pusieron el arca de Dios sobre un carro ¿qué? Nuevo. ¿Cómo era el carro? Nuevo. Mire, el carro era nuevo. David quería hacer las cosas, no estaba haciendo algo malo. David quería hacer algo bueno. David quería llevarlo en un carro como nuevo, bonito, chévere, que a mí me gusta de esta manera y tal vez hagamos así, tal vez podemos hacerlo de esta manera. Escúchame, a veces nosotros desconocemos muchos principios. Es que el hermanito es borracho pero toca bien la batería. No, es que el hermanito, el hermanito que está allá, él tiene 7 mujeres, un sibundoy, pero él canta bonito. ¿Se da cuenta? Porque vamos mucho por el talento, mucho por la habilidad, pero no somos conscientes de lo que él o ella tiene que hacer, que es para servirle a Dios de la mejor manera. Vemos talentos, vemos habilidades, empezamos a ver la conciencia de lo que es servirle a un Dios con el corazón. Servirle a Dios cuando llegues a la puerta, llega temprano. Entiende que hay que estar en ese lugar sirviéndole a Dios de la mejor manera. Ven bien arreglado, busca la mejor vestidura que tengas para ese día. No vengas así como caíste. Hay gente que ni se baña. Mira que está a su lado. Huélalo. No, mentira. Entonces, hay gente que no se baña. No, literal. Pero hoy quiero decirte, si le vas a servir a Dios, sírvele. Pastor, pero no tengo perfume. Échate jabón Rey, pero bañate bien, porque le estás sirviendo al Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le quieren servir a Dios? ¿Le van a servir a Dios de la mejor manera? Amén. Servíle a Dios con todo tu corazón. Sírvale a Jesús y Dios te recompensará. A veces decimos, lo vamos a hacer a nuestra manera. No, tiene que ser a la manera ¿de quién? De Dios. Quiero que la iglesia avance, sí, pero a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia va a avanzar. ¿Sabes? Hoy en día, no en son de juzgar, podemos tener una iglesia súper llena, miles de personas, pero la pregunta sería, ¿cuántos de esos son discípulos? ¿Cuántos de los que habemos van a ser salvos? Necesitamos crecer, necesitamos multiplicar, pero también tenemos que tener una base sólida sobre qué crecemos, porque no sea que estemos teniendo simplemente espuma. Es tiempo de que una iglesia se comprometa a servirle a Dios de la mejor manera y caminar hacia el objetivo que Dios le colocó. Seamos una iglesia que busca a Dios. Seamos una iglesia que volvemos a los principios de la oración, de la lectura de la palabra, que volvamos otra vez al secreto de Dios y entendamos que cada uno de esos privilegios que Dios nos dio en el área que sea, debe ser consciente que lo está haciendo para un Dios grande y poderoso, que no alcanza en nuestra mente porque es sobrenatural, porque es poderoso, porque es ilimitado. Pero a veces nosotros limitamos. No, es que tal vez vamos a tener encuentro. No, está muy caro ese encuentro. No, es que la verdad ellos no quieren ir porque es muy frío ese lugar. Nosotros somos los que le colocamos el pero Dios anhela que esas personas busquen a Dios de todo corazón. Cada vez que tú le compartes a alguien, cada vez que tú le hables a alguien, esa persona comienza a conocer a Jesús, escúchame, y va a ir donde sea porque tiene hambre de buscar al Rey. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nosotros, los viejos, nosotros los pastores ya los líderes viejos, ese es el problema, que a veces nos envejecemos. A veces somos esos odres viejos. Dígale que está a su lado, no seas odre viejo, dígale. ¿Sabe qué me encanta de su pastor y de mi pastor Javier? Que él se renueva siempre. Esa es una de las habilidades que mi pastor tiene, esa capacidad de reinventarse, esa capacidad de empezar, esa capacidad de hacer cosas distintas.
porque hay pastores que se cierran, pero a mí sí me pone a veces a pensar que si la visión, si la cabeza se habilitó, tú también date la oportunidad de cambiar, porque en el cambio va a haber una bendición. Los cambios son difíciles, no te voy a decir que no. Cuando hay cambios, se cambia el supervisor, el pastor, el líder, etcétera. Trae traumas, pero acuérdate que los cambios que hace Dios Padre a través de la autoridad siempre va a ser con el fin de mejorar. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que un papá y una mamá siempre buscamos tener un mejor lugar. Yo digo, vamos a cambiarnos de casa, vamos a comprar una casa más grande, queremos que cada uno tenga su habitación, que sea más amplia. Ay no papá, pero mis amigos, los del barrio, los vecinos, no, yo no me quiero ir. A veces esos cambios causan traumas, pero recuerda que siempre un padre y una madre tendrán un plan y un propósito mejor. ¿Cuánto más son los planes de Dios para esta iglesia y para nuestras vidas? Porque tiene Él un plan de bendición. Cada asignación que Dios nos ha colocado no la debemos tomar a la ligera. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 15:22. ¿Qué dice la Biblia? Mejor es el obedecer que los sacrificios. Eso dice la palabra. A veces como iglesia tenemos que ser conscientes. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Dios había dado una orden. ¿Cuál era la orden a Moisés? Lleven de esta manera el arca. La van a llevar los sacerdotes. Ellos van a tener el privilegio, la responsabilidad. ¿Sabes? Pero David dijo, no, lo voy a hacer a mi manera. Creo que esta es la mejor manera y creería como que es la más correcta. Pero sabemos que Dios siempre da un orden, una ruta. Y aunque a veces no la entendamos, ese plan y ese propósito de Dios es mejor que el tuyo. ¿Crees que los planes de Dios son mejores que los tuyos? Lo son. Mi hermano, tú que estás ahí conectado, los planes de Dios son mejores. Venga a la casa. Mire, iglesia perfecta no la hay. Diga, iglesia perfecta no la hay. Diga. Dígale al que está a su lado, ya estoy aquí. Y ya es imperfecta. Primera de Timoteo 4:16. ¿Qué dice? Cada asignación, le estaba diciendo, que Dios nos ha colocado, no la tomemos a la ligera. Primera de Timoteo dice, tengan cuidado de ¿quién? De ti mismo. Esa asignación que Dios te dio, ese lugar que Dios te entregó en esta iglesia, que mi pastor, que el equipo te ha confiado. Escúchame, fue Dios quien te entregó esa asignación. No la cojas a la ligera. No tomes como algo más. Hoy estoy en cámara, mañana estoy en fotografía, mañana estoy en la puerta, tal vez mañana voy a los niños, tal vez voy a servir acá. No, yo pienso que lo que Dios te entrega es para que le des buenas cuentas a Dios. Sé el mejor en el área donde Dios te coloque. Sé cabeza en ese lugar y aprenda a darle buenas cuentas a Dios a través de la autoridad que Dios te colocó. Sabes, venir a la casa de Dios va a llevarnos, te dije, a formar el carácter. Y cuando te coloca una autoridad, cuando te coloca una cabeza, a veces tú quieres hacer a tu manera. Y escúchame, no está mal que nos aportes, no está mal. Chévere que nos aportes, que tal vez podríamos hacerlo de esta manera, pero al final hay una ruta. Y esa autoridad dejó una ruta. Para subir a la alabanza hay que tener un proceso. Hay que ser un hombre que comienza a orar, no sé, a buscar la presencia de Dios, a aprender, tener conocimiento, no sé, las bases, no sé cómo lo maneje mi apóstol acá, su equipo. Pero usted tiene que entender que Dios es un Dios que ha dejado un orden en esta casa. Para servir en ese lugar de ministerio infantil, Dios te ha entregado ese llamado, hermana o hermano que estás acá, esa área donde estás sirviendo, esos pequeños, estás enseñándole a lo mejor de la iglesia. Sírvele a Dios con todo tu corazón en esa asignación que Dios te dio. Llega temprano. Tienes el privilegio de traer un refrigerio, no lo des cargado. Es que me toca hoy el refrigerio. No. Si no lo tienes, dile, mira mi hermano, no tengo hoy. ¿Será que alguien me puede? Pero no hagas las cosas de mala gana. Dígale, no hagas las cosas de mala gana. Si vas a hacerlo, hazlo de corazón y hazlo bien, porque le estás sirviendo a Dios. ¿Qué hizo David? David trató algo santo. ¿Qué hizo Usa? Cogió lo santo y lo volvió común. No cojas lo que es santo y lo vuelvas común. No cojas ese ministerio de la alabanza, cualquiera, y lo veas como algo común. No, yo soy de la alabanza. No, yo soy de esta. No, yo soy de esto. Mira, iglesia, si
entendiéramos que en el reino de los cielos esas asignaciones tienen premios, coronas, lo valoraríamos y le serviríamos a Dios de una manera especial, porque entenderíamos que Él te recompensará. Vamos a colocar este atril. No, ahí coloquémoslo, eso ahí como caiga el pastor. No, sí, colóquelo ahí. Porque si tú no lo estás haciendo con el corazón, Dios lo está viendo. Y la Biblia dice que recompensa tiene. Para Usa fue muerte, pero para Obed-edom fue ¿qué? Bendición. El privilegio con el cual le sirves a Dios puede ser para bendición o para maldición. Depende de la actitud que tenga tu corazón. ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cuál es tu actitud? Yo soy anfitrión, pero qué pereza hoy abrir el grupo de oración. Ay, no, me toca hoy grupo. Ay, no, voy a ser el líder. Tienes el privilegio, te lo dije, honra el privilegio de ser líder. Tienes el privilegio de predicar la palabra, anunciar el mensaje, llevar el maná de Dios. Tienes una gran oportunidad, pero ni siquiera oraste. Ni siquiera leíste el mensaje, ni siquiera lo preparaste, ni siquiera escudriñaste y llegaste a ese lugar y te paraste simplemente a leer una hoja más. ¿Sabes? Si yo no entiendo que este lugar es santo, yo puedo usar esto como una plataforma y no como un altar. Hay dos maneras de ver este lugar donde estoy parado: un altar o una plataforma. Si yo vengo a este lugar y comienzo a hablarte de política, vengo a este lugar y comienzo a hablar cosas que no tienen nada que ver con lo que hacemos o el fin de este lugar, que es el altar de Dios, entonces yo estoy deshonrando el llamado de Dios. Yo lo estoy deshonrando, porque Dios me llamó a ser un predicador y no a tener el altar para mi conveniencia. Este lugar es un lugar santo y desde este lugar se debe emitir la palabra de Dios, el mensaje de Dios que liberta, que sana, que restaura, porque a eso nos llamó Dios. Cuando tú vas al grupo de oración, tú tienes que ir al grupo de oración a llevar una palabra de sanidad, una palabra, como dice, llevar las buenas ¿qué? Nuevas del Evangelio. Cuando tú vas al grupo de oración, lleva la mejor palabra, las palabras de bendición, esas palabras que sanan, que restauran. Dios te entregó no una plataforma, sino un altar, un lugar santo para predicar su palabra. Quiero que tengas claro eso. El lugar donde estás es para predicar y llevar las buenas nuevas. El llamado es un privilegio. El llamado es un privilegio. La iglesia no es mía. La iglesia no es del apóstol. La iglesia no es de un hombre. La iglesia es de Dios. Y nuestro deber es honrar ese llamado que Dios nos dio. Cuida la iglesia. Cada vez que te entregan una ovejita, cada vez que te entregan una persona para cuidarla, escúchame, llámala, visítala, está pendiente, porque sabemos que lo que Dios más ama es su iglesia. ¿Cuántos quieren honrar el llamado? ¿Cuántos quieren honrar el llamado? Tienes que entender que ese llamado que Dios te dijo es santo. Y si Dios te lo dio, Él te pedirá cuentas de ese llamado. ¿Cuántos tienen ese privilegio de servir en el grupo? Tienen ese privilegio de ser anfitriones. Tienen ese privilegio de ser coordinadores de grupos. Mira qué lindo que es servirle a Dios. Pero recuerda que el lugar que Dios te entregó, tenemos que darle buenas cuentas a Dios. Dígale que está a su lado, de buenas cuentas a Dios. Ustedes transmiten, den buenas cuentas a Dios. Pregúntele, ¿das buenas cuentas a Dios? Dígale, ¿das buenas cuentas a Dios? Y para ir cerrando, la presencia de Dios siempre traerá la bendición. ¿Qué dice 2 Samuel capítulo 6 versículo 11? La presencia de Dios siempre traerá ¿qué? Bendición. Lo que para Usa fue muerte, para Obed-edom fue ¿qué? Bendición. ¿Cuál es la diferencia? Se lo dije, el corazón. ¿Cómo le servís a Dios? ¿Cómo le sirvo yo a Dios? Hoy Dios me regaló este privilegio de compartir la palabra. ¿Sabe? Tengo un encuentro, gracias a Dios, en Catambuco, en nuestro centro de convenciones de los Hechos, allá en el campus de Catambuco. Para las personas nuevas tenemos un lugar allá muy lindo, especial, para que usted vaya al encuentro. Allá tengo un equipo que está en este momento en encuentro. Que entonces mi pastor, bien lindo y especial que es él, dice: Antonio, para que por favor tiene el privilegio de predicar el domingo. Pastor, pero es que yo tengo encuentro. Cuando fuimos charlando, subimos a la oficina: Antonio, el domingo tiene el privilegio de predicar. Amén, sí Señor. ¿Sabes por qué Dios ama la obediencia más que el sacrificio? Porque el obedecer es de los hijos de Dios. David tenía que obedecer conforme había sido entregado el mandato a Moisés.
pero Él quiso hacerlo a su manera. Muchas veces el querer hacer las cosas a tu manera, el querer llevar tu hogar a tu manera, el querer criar a tus hijos a tu manera. No, es que esa es mi manera. Es que yo no estoy de acuerdo, tal vez son muy religiosos. Hoy en día los LGTB, los XY, todas esas cosas. Mire, iglesia, hay un principio. No te compliques la vida. ¿Quieres tener un hogar bonito? Lleva un hogar conforme los principios bíblicos. No, pero es que no se cargue ni se complique. El principio fue dado. Obedecer las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Obedécelo. ¿Quieres hogares bendecidos? Obedécelo. ¿Quieres hijos bendecidos? Obedece. ¿Quieres un ministerio que honra a Dios? Obedece. ¿Cuántos quieren obedecer? Dígale que está a su lado, sea obediente, mi hijo. Dígale, sea obediente. Usted también, que está en la transmisión, venga a la casa de Dios, congréguese. Ay, es que a mí no me gusta y porque allá son chismosos. Y usted también es chismosa. Sí, porque iglesia perfecta, te lo dije, no hay. Diga, no hay iglesia perfecta. No la hay. Por eso tienes que entender que donde Dios te llama, echa raíz. De verdad, echa raíz. Que lo que pasa es que no me gusta cómo predica mi pastor, no me gusta cómo predica la pastora, no me gusta el líder, el supervisor. Usted venga a este lugar y dígale, Señor, lo que tengas que hablarme, háblame a través de la palabra. Enséñame. Eso es lo que yo he aprendido. Yo aprendí y lo tengo claro en mi corazón. Mire, humildemente, gracias a Dios, tengo la bendición de ser un pastor del concilio de las asambleas de Dios y me encanta ser de las asambleas, pero soy un pastor asociado de Hechos y me encanta estar bajo esta cobertura de los Hechos. Me encanta que mi pastor esté ahí, que mi pastora esté ahí. ¿Sabes qué lindo que es tener una casa donde muchas veces te tienen que jalar las orejas? Porque sabes que hay gente que no le gusta que lo formen y lo enseñen. A esos le llamamos ruedas sueltas. Y si tú conoces una rueda suelta por ahí, no te vayas donde una rueda suelta, porque te puede causar mucho daño. Una rueda suelta puede matarte. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Métete en un lugar donde tengas la cobertura de Dios. Métete en un lugar donde tu llamado sea muchas veces formado, porque necesita trabajar tu corazón. Y para terminar, Dios le entregó un privilegio a la casa de Obed-Edom. Dice la palabra que él era un sacerdote. Entonces Obed-Edom conocía la palabra. Obed-Edom, escúcheme, Obed-Edom sabía el privilegio de lo que era tener el arca de Dios en su casa. Hoy quiero cerrar este mensaje diciéndote, Dios te entregó un grupo de oración. Dios te entregó un arca, Dios te entregó un liderazgo, Dios te entregó servir en alguna de las áreas del ministerio, Dios te entregó en alguna área una responsabilidad. Ahora Dios te va a demandar cómo lo estás haciendo, si a medias o de una manera correcta como Dios manda. Dice la Biblia que la casa de Obed-Edom fue ¿qué? Bendecida. No solo la vida de él, no solo su esposa, sino toda su casa. ¿Sabes? Aquí quiero cerrar esta mañana. Dice la Biblia, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Dios. Si tú honras el ministerio, si tú le das esa relevancia, esa importancia, si tú le das el lugar a Dios, te aseguro que tus hijos mirarán eso. La frase dice que el ejemplo arrastra más que las palabras. Cuando servís a Dios con el corazón, tus hijos lo ven y eso trae recompensa. Sírvele a Dios con el corazón. Dígale que está a su lado, ¿cómo sirves a Dios? No, es que aquí no valoran mi trabajo, es que no. Mira, esa quejadera la van a escuchar tus hijos. Y por eso muchos de los hijos, de los siervos de Dios, de los líderes, de los servidores, de los creyentes, dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ese lugar? Pero si acá, quiero que hoy hagas una evaluación. ¿Cómo está tu servicio para Dios? ¿Sabes que la queja y los peros entristecen el corazón de Dios? Cuando tengas que buscar una solución, acércate a mi pastor, acércate a un general, pero busca la solución y no le des permiso a la murmuración. Dígale que está a su lado, no murmure, porque la murmuración entristece el corazón de Dios. Hoy quiero cerrar diciéndote de parte de Dios, honra el llamado que Dios te dio.
Y si lo honras, tus generaciones estarán el día de mañana sirviéndole a Dios, porque saben que es un privilegio pertenecer a la casa del Señor. Amén.